La llamada llegó un martes por la mañana, mientras estaba hasta los codos entre muestras de tela para la sala de un cliente. La abuela Rosa se había ido. Me llamo Jimena y a mis 24 años creía que entendía lo que era una pérdida. Estaba equivocada. Nada te prepara para el momento en que la única persona que te hizo sentir elegida desaparece de tu mundo para siempre. Conduje las 3 horas hasta mi ciudad natal en una especie de neblina, con las manos temblando sobre el volante cada vez que pasaba un espectacular o una señal de salida que me acercaba a esa casita amarilla en la calle de los Fresnos. La casa donde pasé cada verano, cada día festivo, cada momento en que mi madre consideraba que yo era demasiado difícil de manejar. Se fue en paz, dijo mi madre, Diana, cuando entré en la funeraria. Ni un abrazo, ni un lamento tu pérdida, solo hechos presentados como un informe del tiempo. El servicio es el jueves. Mi hermano Carlos estaba a su lado, revisando su teléfono. Levantó la vista lo suficiente como para asentir en mi dirección antes de volver a lo que fuera más importante que la muerte de nuestra abuela. ¿Podemos hablar de la casa?, Zrenia pregunté después del servicio. Después de que entregaran la comida y se fuera el último de los dolientes, estábamos en la cocina de la abuela Rosa, rodeados de sus gallos de cerámica y el olor de su lavatrastes de lavanda. Diana ya estaba guardando platos en cajas. ¿Qué pasa con ella? Me gustaría quedármela. Las palabras salieron más rápido de lo que había planeado. Sé que necesita arreglos, pero tengo algunos ahorros y podría... Jimena. La voz de Diana tenía ese tono que conocía demasiado bien, el que significaba que estaba siendo irracional. Esta casa vale dinero, dinero de verdad. Tenemos que ser prácticos. Estoy siendo práctica. Ofrezco comprarla de la herencia. Carlos levantó la vista de su teléfono. ¿Con qué? ¿Con tus propinas de mesera? El calor me inundó las mejillas. Tengo un título en diseño de interiores. Estoy empezando mi propio negocio. ¿Empezando? Zrenia, enfatizó Diana. Carlos tiene una familia en la que pensar. 2 hijos, una hipoteca, responsabilidades reales. Miré fijamente a la mujer que me dio la vida, buscando cualquier rastro de la calidez que la abuela Rosa siempre me había mostrado. Esta casa es el único lugar donde alguna vez sentí que pertenecía. Ya encontrarás otro lugar al que pertenecer, dijo Diana, sin siquiera mirarme, mientras envolvía la taza de café favorita de la abuela en papel periódico. Eres joven, eres adaptable. 3 semanas después, estaba revisando Facebook durante mi hora de comida cuando lo vi. Paola, mi antigua vecina, me había etiquetado en una publicación. Pensé que querrías ver esto, Jimena. La foto mostraba un letrero de se vende, de un rojo brillante, plantado en el jardín delantero de la abuela Rosa, como un cuchillo en mi pecho. Llamé a Diana de inmediato. «Ah, eso», dijo cuando le exigí una explicación. Raúl se encargó de todo. Ya sabes, el amigo de Carlos de la prepa. Ahora está en bienes raíces. Nos consiguió un precio excelente. Ni siquiera me lo dijiste. No quería molestarte innecesariamente. ¿Cuánto? Mi voz era apenas un susurro. 2,5 millones de pesos. ¿Puedes creerlo? ¿Por esa casita vieja? Sí podía creerlo. Había investigado propiedades comparables en la zona. Había hecho los números una docena de veces, soñando con las remodelaciones que podría hacer, los recuerdos que podría preservar. ¿A dónde va el dinero? A Carlos, por supuesto. Lo necesita para la universidad de los niños y ha estado queriendo comprar una lancha para los viajes familiares. ¿Una lancha? La casa de mi abuela. El lugar donde me enseñó a hornear, donde me dejó pintar las paredes de mi cuarto de morado, donde me dijo que yo era especial, inteligente y digna de amor, se estaba convirtiendo en una lancha. ¿Y yo qué? Zrenia pregunté.
Diana suspiró como si yo fuera una niña pidiendo dulces en el supermercado. Jimena, eres soltera, no tienes una familia que mantener. No entenderías la presión bajo la que está Carlos. La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de mi corazón rompiéndose. Agradece que no tienes hijos de los que preocuparte, continuó. Tienes libertad. Eso vale más que el dinero. Colgué sin despedirme. Esa noche, conduje a la calle de los Fresnos por última vez. La casa estaba oscura, vacía, sintiéndose ya como la propiedad de un extraño. Caminé hacia el patio trasero, hacia el viejo encino donde la abuela Rosa solía empujarme en el columpio de llanta. Allí, talladas en la corteza, estaban las letras que había grabado con un cuchillo de cocina cuando tenía 8 años. X más A para siempre. Repasé las letras desvanecidas con el dedo y le hice una promesa a la oscuridad. Algún día volveré por ti. Esperé 2 días antes de enfrentarlos. 2 días de mirar esa foto de Facebook, de reportarme enferma en el trabajo, de ensayar lo que diría cuando finalmente tuviera el valor de exigir respuestas. Los encontré en casa de Carlos el sábado por la mañana. El coche de Diana estaba en la entrada, junto a un reluciente remolque blanco para una lancha. La lancha estaba allí como un monumento a mi estupidez. Fibra de vidrio y cromo, donde debería estar mi infancia. Carlos abrió la puerta con un chaleco de pesca, sonriendo como si se hubiera sacado la lotería, lo que supongo que así era. Ximena, ven a ver a la nueva nena. Señaló la lancha con el entusiasmo de un niño presumiendo un juguete nuevo. 7 metros de pura libertad. A los niños les va a encantar. Necesitamos hablar. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Sobre qué? Diana apareció detrás de él, con una taza de café en la mano. Parecía genuinamente confundida, como si no pudiera imaginar de qué podría estar molesta. Sobre la casa, sobre el dinero, sobre el hecho de que a nadie se le ocurrió incluirme en ninguna decisión. La sonrisa de Carlos se desvaneció. ¿Incluirte en qué? No era tu casa. Era la casa de la abuela, y yo la pedí. Pediste algo que no era realista, interrumpió Diana. Tuvimos que pensar en lo que era mejor para la familia. Yo soy familia. Claro que lo eres, cariño, pero no eres responsable de nadie más. Carlos tiene 2 hijos que dependen de él. Miré a mi hermano. Lo miré de verdad. A los 34, todavía tenía esa misma sonrisa de suficiencia que usaba de adolescente cuando tomaba mi coche prestado sin preguntar, cuando usó el dinero de mi fondo para la universidad para su boda, cuando se mudó de nuevo con mamá después de su divorcio y nunca se fue. ¿Dónde están los niños ahora? Zrenia pregunté. Con su madre. Es su fin de semana. Entonces, compraste una lancha para viajes familiares, pero los niños viven con tu exesposa. La mandíbula de Carlos se tensó. Eso es temporal. Claudia solo se está poniendo difícil con el acuerdo de custodia. Quizás porque no has pagado la pensión alimenticia en 3 meses, dijo Diana en voz baja. Mamá, ¿qué? Es verdad. Por eso necesitabas el dinero con tanta urgencia. Los miré a ambos. Así que la casa de la abuela pagó tu lancha y tu pensión alimenticia atrasada. Pagó por el futuro de Carlos, espetó Diana. Algo que claramente no entiendes porque nunca has tenido que poner a nadie más primero. Yo puse a la abuela primero. Cada verano, cada día festivo, cuando estabas demasiado ocupada con los partidos de béisbol de Carlos para visitarla, yo estaba allí. Esa fue tu elección. Era la única opción que tenía si quería pasar tiempo con la familia que de verdad quería tenerme cerca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Diana pasó de blanco a rojo. ¿Cómo te atreves? Siempre te he apoyado. ¿Cuándo? ¿Cuándo olvidaste mi graduación? Cuando no viniste a mi orientación universitaria porque Carlos tenía resaca y necesitaba que lo llevaras al trabajo. Cuando regalaste lo único que te pedí sin siquiera decírmelo.
Estás siendo dramática, dijo Carlos. Es solo una casa. No era solo una casa para mí. Bueno, quizás ese es el problema, dijo Diana. Le das demasiada importancia a las cosas, a las personas, a los lugares. Siempre lo has hecho. Sentí que algo se agrietaba dentro de mi pecho. No romperse, agrietarse como el hielo antes de hacerse añicos por completo. Tienes razón, dije en voz baja. Le doy demasiada importancia a las cosas, como pensar que mi familia podría considerar mis sentimientos antes de tomar decisiones que me afectan. Jimena, me mudo. Las palabras me sorprendieron incluso a mí. No había planeado decirlas, pero de repente se sintieron como la única verdad en la habitación. ¿Mudar a dónde?, Zrenia preguntó Diana. Lejos de aquí, lejos de esto. Hice un gesto entre los tres. Estoy harta de fingir que esto funciona. Estás exagerando, dijo Carlos. No es como si pudiéramos darte el dinero ahora. Ya se gastó. Miré la lancha de nuevo, luego a mi hermano. No estoy pidiendo dinero. Entonces, ¿qué quieres? Quería gritar. Quería arrebatarle esa taza de café de las manos a mi madre y lanzarla contra la pared. Quería rayar su preciosa lancha y pinchar las llantas del remolque. En lugar de eso, me di la vuelta y me fui. Jimena, no seas así, me gritó Diana. Tu familia, te queremos. Me detuve en la puerta de mi coche y me volví. Estaban allí, madre e hijo, con cara de molestos en lugar de arrepentidos, como si yo fuera el problema que necesitaban resolver. No, dije. Ustedes aman la idea de mí, la versión conveniente que no pide nada y no espera que la traten como si importara. Me subí a mi coche y me alejé, dejándolos en la entrada junto a su brillante lancha nueva. Esa noche, empecé a investigar ciudades donde los diseñadores de interiores podían ganar dinero de verdad. Lugares donde nadie conociera mi nombre ni mi historia. Lugares donde pudiera construir algo que me perteneciera solo a mí. 7 años, 2 trabajos, un plan. Me mudé a Monterrey con 3 maletas y una necesidad ardiente de demostrarles a todos que estaban equivocados. El primer año fue brutal. Mesereando de noche, trabajando como asistente de diseño durante el día, durmiendo en un colchón inflable en un estudio que olía al gato del inquilino anterior. «Te ves fatal», dijo Ariadna una mañana cuando entré tambaleándome a la firma de diseño donde ambas trabajábamos. Era la única persona que se había molestado en aprender mi nombre en los 6 meses que llevaba allí. «Gracias. De verdad, lo que toda chica quiere oír. Hablo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre?» No podía recordarlo. Los días se mezclaban. Reuniones con clientes, búsqueda de telas, turnos en el restaurante que terminaban a medianoche y luego levantarme a las 6 de la mañana para hacerlo todo de nuevo. Estoy bien. No estás bien. Te mantienes en pie a base de pura cafeína y coraje. No se equivocaba. El coraje se había convertido en mi principal fuente de combustible, junto con el café de gasolinera y alguna que otra barra de proteínas. «Mira», continuó Ariadna, «he estado pensando en empezar mi propia empresa de home staging. ¿Te interesa?» Dejé de clasificar las muestras de tela. ¿En serio? Totalmente en serio. Tengo algunos contactos. Tú tienes el buen ojo y ambas tenemos el hambre. ¿Qué dices? 3 meses después, estábamos sentadas en nuestra primera oficina de verdad, un espacio en una bodega reconvertida que costaba más que la hipoteca de la casa de mi infancia, pero que se sentía como la libertad. Howard y Asociados Diseño. Ariadna leyó las tarjetas de presentación que acababan de llegar. Suena bien. Asociados hace que suene más grande de lo que es. Hay que aparentar hasta lograrlo, nena. Nuestro primer gran éxito llegó 18 meses después. Marcos Weber, el actor de esa serie de televisión de vampiros, necesitaba preparar su mansión en las lomas de Chapultepec para la venta.
El agente inmobiliario preguntó específicamente por ti, dijo Ariadna, agitando el contrato. Al parecer, alguien recomendó tu trabajo. La casa era una pesadilla, todo cuero negro y cromo, como si un antro hubiera explotado en un espacio residencial. Pero debajo de las terribles elecciones podía ver los huesos de algo hermoso. Esto va a requerir todo lo que tenemos, le dije a Ariadna mientras caminábamos por las habitaciones resonantes. Qué bueno que tenemos todo para dar. Trabajamos jornadas de 16 horas durante 3 semanas. Usé al máximo 2 tarjetas de crédito en alquiler de muebles y accesorios. La noche antes de la sesión de fotos, todavía estábamos colgando cuadros a las 2 de la mañana. ¿Crees que funcionará?, preguntó Ariadna, desplomándose en el sofá que habíamos puesto en la sala. Miré a mi alrededor lo que habíamos creado. Espacios cálidos y acogedores que se sentían como un hogar en lugar del sueño febril de un soltero. Tiene que funcionar. La casa se vendió en 4 días por 2 millones por encima del precio de venta. «Santo cielo», dijo Ariadna, mirando el cheque que el agente inmobiliario acababa de entregarnos. «Santo cielo de verdad», dije, pero yo también sonreía. Ese éxito llevó a otros. La voz se corrió en el cerrado mundo de los bienes raíces de lujo. En 2 años, teníamos una lista de espera de clientes y un equipo de 12 empleados. Pero a pesar de todo, nunca me olvidé de la calle de los Fresnos. Configuré alertas de Google para la dirección, revisaba los registros de propiedad obsesivamente, incluso pasaba por allí en mis raras visitas a casa. La casa se veía más triste cada vez. Pintura descascarada, jardín descuidado, ventanas que parecían mirarme acusadoramente. «Te estás torturando», dijo Paola durante una de nuestras ocasionales llamadas telefónicas. Ella todavía vivía en nuestra ciudad natal, trabajando como maestra, y había estado enamorada de mí en la preparatoria, algo que todos sabían excepto yo. «Solo quiero saber que está bien». No está bien. Ha estado vacía durante 3 años. La gente que la compró eran inversionistas que nunca se mudaron. Ahora solo está ahí, pudriéndose. La lancha de Carlos sigue funcionando. Lo último que supe es que la vendió para pagar a su abogado. Un divorcio complicado. Al parecer, Claudia lo dejó sin nada. Sentí un destello de satisfacción ante esa noticia, seguido inmediatamente por la culpa de sentirme satisfecha. «¿Y tú qué?», Zrenia preguntó Paola. «¿Sigues conquistando el mundo del diseño?». «Algo así. ¿Alguna vez piensas en volver a casa?». «Esta es mi casa ahora». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. Monterrey era donde trabajaba, donde había construido mi éxito, donde había demostrado que podía sobrevivir sin ellos. Pero mi hogar seguía siendo una casa amarilla con un columpio de llanta y el fantasma de una mujer que me había amado incondicionalmente. La alerta llegó un jueves por la mañana, mientras revisaba propuestas para un nuevo proyecto. Una línea de texto que lo cambió todo. Calle de los Fresnos, 1247. Remate judicial. Oferta inicial, 1.500.000 pesos. Miré la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. «Ariadna», grité a través de la oficina, «cancela mis citas para la próxima semana». «¿Por qué? ¿Qué pasa?». Imprimí el aviso de remate y lo sostuve como un billete de lotería ganador. «Me voy a casa». Los escalones del juzgado estaban llenos de buitres. Inversionistas con trajes baratos agarrando portapapeles, contratistas calculando costos de renovación y un puñado de locales que habían venido por el espectáculo. Me senté en mi coche de alquiler al otro lado de la calle, observando a través de unas gafas de sol de diseñador. La mujer que se había ido del pueblo 7 años atrás, en un Honda destartalado, nunca habría podido permitirse el BMW que conducía ahora, ni el saco a medida que llevaba, ni la sociedad de responsabilidad limitada
que había creado específicamente para este momento. Ximena Howard Enterprises la había llamado, que se imaginaran lo que eso significaba. Raúl estaba al frente de la multitud, más viejo ahora, pero aún reconocible. El viejo amigo de Carlos había subido de peso y perdido la mayor parte de su cabello, pero se movía con la confianza de alguien a quien nunca le habían vendido su infancia. Siguiente propiedad, anunció Raúl, consultando su tableta. Calle de los Fresnos, 1247, 3 recámaras, 2 baños, construida en 1952. Necesita bastante trabajo. La oferta inicial es de $1,500,000. Salí del coche y crucé la calle, mis tacones resonando en el pavimento. Algunas cabezas se giraron. Estaba demasiado arreglada para un remate judicial y lo sabía. ¿Alguien da $1,500,000? Zrenia, gritó Raúl. Un hombre con botas de trabajo levantó la mano. $1,500,000. $1,600,000, gritó alguien más. Esperé. Dejé que pensaran que tenían el control. ¿2 millones? Logró el contratista. 2,200,000. 2,400,000. La puja se ralentizó alrededor de los 2,600,000. El contratista se retiró, negando con la cabeza. Solo quedaban 2 inversionistas, yendo y viniendo en incrementos de $100,000. 3 millones, dijo uno de ellos. 3,100,000, respondió el otro. 3,200,000. Una pausa. El segundo inversionista estaba calculando, decidiendo si el margen de ganancia aún valía la pena. A la una por 3,200,000, dijo Raúl. Levanté la mano. $3,500,000. La multitud se giró para mirarme. Los ojos de Raúl encontraron los míos y vi un destello de reconocimiento cruzar su rostro antes de que apartara la vista rápidamente. 3,500,000 de la señora de atrás. ¿Alguien da 3,600,000? Silencio. Los inversionistas ya se estaban alejando, murmurando sobre gente rica y loca que inflaba los precios. A la una, a las 2. El martillo de Raúl cayó. Vendido a la postora número 47 por $3,500,000. Caminé hacia la mesa de registro, donde una empleada esperaba con los papeles. «Felicidades», dijo. «Acaba de comprar una propiedad bastante especial». «Sí», dije, firmando los documentos con mano firme. «Lo es». Raúl se acercó mientras terminaba el papeleo. «Ximena Howard». «Hola, Raúl. Pensé que eras tú». «Vaya, te ves». Hizo un gesto vago hacia mi atuendo. «Diferente. El éxito hace eso. Oí que te mudaste a Monterrey. Diseño de interiores, ¿verdad?» «Algo así». Doblé la escritura y la metí en mi bolso. «Gracias por encargarte de la venta hace tantos años. Realmente funcionó bien para todos». Su rostro enrojeció. «Mira, sobre eso. No hay necesidad de explicar. Los negocios son los negocios, ¿verdad?» Me alejé antes de que pudiera responder, dejándolo allí con la boca medio abierta. El trayecto a la calle de los Fresnos tomó 5 minutos. 5 minutos para viajar a través de 7 años de ira, ambición y noches en vela alimentadas por el recuerdo de ser descartada. La casa se veía peor de lo que había imaginado. La pintura amarilla se había desvanecido a un beige enfermizo. Las contraventanas colgaban torcidas y el porche delantero se hundía como una sonrisa rota. La maleza se había apoderado de los macizos de flores donde la abuela Rosa solía cultivar sus premiadas rosas. Me senté en el coche un largo momento, mirando los restos del santuario de mi infancia. Luego salí y caminé hacia el patio trasero. El encino seguía allí, enorme y paciente. El columpio de llantas se había podrido, pero la rama de la que colgaba seguía fuerte. Encontré las letras talladas, desgastadas, pero aún visibles. X más A para siempre. Las repasé con el dedo de la misma manera que lo había hecho 7 años atrás. Cumplí mi promesa, le susurré al árbol.
al fantasma de mi abuela, a la niña que había creído que la familia significaba algo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ariadna. «¿Cómo te fue?», respondí. «Estoy en casa». El siguiente mensaje llegó de inmediato. «¿Cuál es el plan?». Miré la casa, mi casa ahora, y sonreí por primera vez en días. Primero la remodelación, y luego damos una fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? Caminé de regreso al jardín delantero, ya imaginando la transformación. La pintura fresca, el porche restaurado, los macizos de flores floreciendo de nuevo con vida. Del tipo que le recuerda a la gente lo que tiraron a la basura. Esa noche me registré en el mejor hotel de la ciudad y llamé al mejor contratista del estado. El dinero no era un problema. El tiempo no era una preocupación. Tenía 7 años de éxito para gastar y toda una vida de ser ignorada para compensar. El verdadero trabajo apenas comenzaba. 3 meses después, la casa parecía sacada de una revista. No del tipo frío y estéril, sino del tipo cálido y vivido que te hacía querer acurrucarte con un libro y no irte nunca. Estaba en la cocina, pasando la mano por el fregadero de granja restaurado, donde la abuela Rosa solía lavar los platos mientras tarareaba viejas canciones. Cada detalle había sido elegido cuidadosamente. El azulejo tipo metro, las cubiertas de madera de carnicero, las lámparas vintage que proyectaban el mismo brillo dorado que recordaba de la infancia. «Los del catering ya están listos», dijo Ariadna, apareciendo en la puerta con su tableta. «Los bares están surtidos, las flores son preciosas y el fotógrafo está tomando las últimas fotos del comedor. ¿Qué hay del centro de mesa? Esa es la verdadera estrella del espectáculo». Caminamos hacia el comedor, donde una enorme sección transversal de encino descansaba en el centro de la mesa de granja restaurada. El árbol se había dañado en una tormenta hacía 2 semanas. La mitad tuvo que ser derribada, pero en lugar de desecharla, la mandé cortar y pulir hasta convertirla en una impresionante pieza de arte natural. Las letras talladas aún eran visibles, preservadas bajo capas de resina transparente, X más A para siempre. Pero había añadido algo nuevo. Grabado en la madera con perfecta precisión, estaban las palabras para la hija elegida. «¿Crees que capten el mensaje?», Zrenia preguntó a Ariadna. «Lo captarán. Las invitaciones se habían enviado con el membrete de mi empresa. Howard y Asociados Diseño lo invita cordialmente a la gran reinauguración de una casa estilo Craftsman de 1952 totalmente restaurada. Se ofrecerán refrigerios y recorridos. Se requiere confirmación». Las había enviado a la mitad del pueblo, incluyendo a mi madre y a mi hermano. La dirección estaba en la parte inferior en letra pequeña. Fácil de pasar por alto si no estabas prestando atención. «Los invitados están empezando a llegar», dijo Ariadna, revisando su teléfono. «¿Lista para esto?». Me alicé el vestido negro, sencillo, elegante, caro, y asentí. «Hagámoslo». La primera hora fue perfecta. Vecinos que recordaba de la infancia deambulaban por las habitaciones, maravillados por la transformación. La señora Patterson de al lado no dejaba de tocar las molduras de corona restauradas y negar con la cabeza asombrada. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo, apretando mi mano. Siempre decía que esta casa tenía buenos cimientos. Tenía razón en muchas cosas. Me coloqué cerca de la ventana delantera, desde donde podía vigilar la calle. Exactamente a las 7:30, el coche de Diana se detuvo en la acera. «Hora del espectáculo», le susurré a Ariadna. Mi madre y mi hermano subieron por el sendero delantero, ambos vestidos como si asistieran a un evento de negocios. Diana llevaba su mejor vestido de iglesia y Carlos se había puesto una corbata. Parecían confundidos, comprobando la dirección en sus teléfonos. Me deslicé a la cocina y los observé a través del monitor de seguridad que había instalado.
Entraron por la puerta principal, aceptando copas de champán del personal del catering. «Esto es hermoso», oí decir a Diana a otro invitado. «¿Sabe quién es el dueño ahora?» «Una empresa de diseño de Monterrey», respondió la mujer. «Han hecho un trabajo increíble». Carlos estaba examinando los pisos de madera restaurados. Debió costar una fortuna. Se movieron por la sala, los dormitorios, manteniendo conversaciones educadas con otros invitados. Seguí su progreso en el monitor, esperando el momento en que entraran al comedor. Sucedió a las 8:15. Diana entró primero, atraída por el sonido de las risas de un grupo que admiraba la vitrina empotrada que había mandado restaurar. Asentía mientras escuchaba su conversación. Cuando sus ojos se posaron en el centro de mesa, vi cómo cambiaba su rostro. Confusión primero, luego reconocimiento y luego algo que parecía miedo. «Carlos», llamó, con la voz tensa. «Ven aquí». Mi hermano se acercó, con la copa de champán en la mano, todavía sonriendo por algo que alguien había dicho. Siguió la mirada de Diana hacia la mesa. La sonrisa murió en su rostro. «Esto no puede ser», susurró Diana. Otros invitados empezaban a notar su reacción. La habitación se fue quedando en silencio. Carlos se inclinó para leer la inscripción grabada. «Para la hija elegida». «¿Qué demonios significa eso?» «Significa», dije, apareciendo en el umbral, «bienvenidos a casa». La habitación quedó en completo silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí, pero yo solo tenía ojos para mi madre y mi hermano. La copa de champán de Diana se le escapó de los dedos, haciéndose añicos contra el piso de madera que había gastado una fortuna en restaurar. «¿Jimena?» Su voz era apenas un susurro. «Hola, mamá». «Carlos». Entré en la habitación como si fuera la dueña, lo cual, por supuesto, era. Gracias a ambos por venir. No estaba segura de que recordaran la dirección. «¿Qué es esto?» «Srenia Carlos». «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí ahora». Hice un gesto alrededor de la habitación. «Bueno, técnicamente soy la dueña. La compré en un remate judicial hace 3 meses». «Eso es imposible», dijo Diana. «No tienes esa clase de dinero». Sonreí. «Resulta que sí». Los otros invitados fingían no escuchar mientras estaban pendientes de cada palabra. El chisme del pueblo era mejor que cualquier telenovela. «¿Compraste la casa de la abuela?» El rostro de Carlos se estaba poniendo rojo. «¿Por qué?» «Porque», dije, pasando la mano por el centro de mesa de encino. Era lo único que pedí. Los otros invitados se habían ido filtrando lentamente, presintiendo el drama familiar que se estaba gestando. Ahora, solo éramos nosotros 3 en el comedor, con Ariadna rondando en el umbral de la cocina como un perro guardián protector. «No puedes simplemente comprar una casa por despecho», dijo Carlos, caminando alrededor del centro de mesa de encino como si fuera una prueba en la escena de un crimen. «No la compré por despecho, la compré porque estaba en venta». Recogí un trozo de la copa de champán rota y lo puse en la mesita auxiliar. «¿Qué se supone que significa eso?» Srenia preguntó Diana. «Significa que esta casa ha sido vendida 2 veces. La primera vez, el dinero fue para comprarle una lancha a tu hijo. Esta vez, yo pagué en efectivo». Carlos dejó de caminar. «¿Cuánto?» 3,5 millones de pesos en el remate. Otros 4 millones en remodelaciones. Vi su rostro hacer las cuentas. 7,5 millones en total, por si llevas la cuenta. «Eso es imposible», repitió Diana. «Eres una mesera». Era una mesera. Ahora soy dueña de una firma de diseño que prepara casas de millones de dólares para celebridades. Saqué mi teléfono y les mostré una foto de nuestro último proyecto, la mansión de un multimillonario tecnológico en Malibú. Esta se vendió por 12 millones de dólares el mes pasado. Recibimos una comisión millonaria. El rostro de Carlos se puso pálido. «Estás mintiendo. Búscame en Google». Lo hizo, allí mismo, delante de todos.
Vi cómo cambiaba su expresión mientras leía los artículos sobre mi empresa, fotos de revistas de diseño, testimonios de clientes. «Santo cielo», susurró. «Esa boca», dijo Diana automáticamente, pero me miraba como si nunca me hubiera visto antes. «Hay más», dije. «No voy a quedarme con esto como residencia personal». «¿Qué quieres decir?», Zrenia preguntó Diana. «La voy a convertir en un centro de vivienda de transición para mujeres que han quedado financieramente devastadas por un divorcio o abandono», sonreía Carlos. «Mujeres como tu exesposa, Claudia». Su voz se quebró al decir su nombre. Solicitó un lugar la semana pasada. Resulta que estar 3 meses atrasado en la pensión alimenticia mientras tu exmarido compra juguetes te pone en una situación financiera difícil. Contactaste a Claudia. Ella me contactó a mí, vio la noticia sobre la remodelación y reconoció la dirección. El mundo es pequeño. Diana se hundió en una de las sillas del comedor que había seleccionado cuidadosamente para que hicieran juego con el antiguo juego de la abuela Rosa. «Esto es una locura. Estás haciendo esto para lastimarnos. Estoy haciendo esto para ayudar a mujeres que han sido descartadas por sus familias». La miré directamente. Mujeres a las que se les ha dicho que no importan porque no tienen el tipo correcto de responsabilidades. Eso no es lo que dije. Eres soltera, no tienes una familia, no lo entenderías. Cité sus palabras perfectamente. ¿Te suena de algo? Carlos seguía mirando su teléfono. Aquí dice, tu empresa vale millones, una estimación conservadora. ¿Y vas a renunciar a todo por esto? Hizo un gesto alrededor de la habitación, por venganza. No estoy renunciando a nada. Esto es una expansión. Howard y Asociados está abriendo una división sin fines de lucro. Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Las mujeres que se queden aquí aprenderán habilidades laborales, planificación financiera, autosuficiencia, todo lo que tuve que enseñarme a mí misma después de que mi familia me descartara. «No te descartamos», protestó Diana. «Vendiste mi herencia para comprarle una lancha a tu hijo. No era tu herencia, era la casa de tu abuela. Y tomamos la decisión que era mejor para la familia». «¿Qué familia?» Me volví para enfrentarlos, porque yo también soy familia. Y nadie preguntó qué era lo mejor para mí. La puerta principal se abrió y Paola entró con una botella de vino y un vestido de verano que la hacía lucir exactamente como en la preparatoria. «Perdón por llegar tarde», dijo, y luego se detuvo al ver la tensión en la habitación. «Ah, ¿debería volver más tarde?» «Justo a tiempo», dije. «Paola, ¿recuerdas a mi madre y a mi hermano?» «Por supuesto». «Hola, señora Howard». «Carlos». Dejó el vino en la barra y miró alrededor de la habitación. «Vaya, Jimena, este lugar es increíble. ¿Tu abuela estaría tan feliz? ¿Lo estaría?» «Component placement», preguntó Diana con amargura. ¿Estaría feliz de que su nieta comprara su casa solo para fastidiar a su familia? Las cejas de Paola se dispararon. ¿Fastidiar? Esto es lo más hermoso que alguien ha hecho por esta casa, por este vecindario. Me miró con algo que podría haber sido admiración. La trajiste de vuelta a la vida. La está convirtiendo en un refugio para desamparados, dijo Carlos. Vivienda de transición, corregí. Y no es para mujeres sin hogar. Es para mujeres cuyas familias les fallaron, como a Claudia, dijo Paola en voz baja. Oí lo del divorcio, lo de los problemas de dinero. La mandíbula de Carlos se tensó. Eso no es de tu incumbencia. Se convirtió en mi incumbencia cuando hipotecaste tu casa para cubrir tus deudas de juego y dejaste a la madre de tus hijos luchando por pagar el alquiler. La habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Cómo sabes lo de la hipoteca? Zrenia preguntó Diana. Sonreí. Pueblo chico, la gente habla. El rostro de Carlos pasó de pálido a rojo y a algo cercano al morado. Me has estado espiando. He estado viviendo mi vida. Tú has estado convirtiendo la tuya en el problema de todos los demás.
Me serví una copa de vino de la botella de Paola. Claudia me contó algunas cosas interesantes cuando solicitó la vivienda. ¿Cómo qué? Zrenia, preguntó Diana, aunque parecía que no quería saber. Como que Carlos te convenció de que yo tenía problemas de salud mental. Como dijo que yo era inestable y estaba obsesionada con el pasado, y que darme la casa sería fomentar mis delirios. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Es eso cierto? Zrenia, preguntó Paola, mirando entre Carlos y Diana. Las manos de Diana temblaban. Estaba preocupado por ti. Ambos lo estábamos. ¿Preocupados por qué exactamente? Estabas tan apegada a esa casa. No era sano. Lo que no era sano era que una mujer de 24 años pidiera el único lugar donde alguna vez se sintió amada y le dijeran que estaba loca por quererlo. Carlos finalmente encontró su voz. Estabas obsesionada. Todavía lo estás. Mira este lugar. Lo has convertido en una especie de santuario. Lo he convertido en un hogar. Algo que claramente no entiendes, ya que perdiste el tuyo por un apostador. ¿Cómo sabes lo de...? Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. ¿Lo del juego? ¿Lo de la segunda hipoteca? ¿Lo de que debes más dinero de lo que vale esta casa? Dejé mi copa de vino. Claudia habla cuando está preocupada por el futuro de sus hijos. Diana se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Ya es suficiente. No sé qué crees que estás logrando aquí, pero estoy logrando exactamente lo que me propuse. Caminé hacia la vitrina empotrada y abrí las puertas de cristal. Dentro estaban los platos de la abuela Rosa, la vajilla buena que solo usaba en días festivos. Los compré de vuelta en la venta de bienes, pagué 3 veces lo que valían. ¿Compraste de vuelta los platos de la abuela? Compré de vuelta todo lo que pude encontrar. La mecedora de su dormitorio, la colcha que me hizo para mi cumpleaños número 16, los álbumes de fotos que tiraste porque solo ocupaban espacio. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. No los tiré. Los doné a la tienda de segunda mano del centro, donde los encontré marcados a 10 pesos cada uno. Saqué uno de los álbumes de fotos y lo abrí en una foto de la abuela Rosa y yo horneando galletas. 10 pesos por los recuerdos de mi infancia. No sabíamos que los querrías, susurró Diana. No preguntaste. Paola se aclaró la garganta. Quizás debería irme. Quédate, dije. Tú también eres parte de esta historia. ¿Cómo? Porque eres la única persona de mi infancia que alguna vez me hizo sentir que importaba. Que llamó para ver cómo estaba después de que me mudé. Que me dijo la verdad sobre lo que estaba pasando aquí. Las mejillas de Paola se sonrojaron. Ximena, sé que sentías algo por mí en la preparatoria. Yo era demasiado joven y estaba demasiado confundida para verlo entonces, pero lo veo ahora. Carlos hizo un ruido de asco. Genial. Ahora tenemos una revelación lésbica en el comedor de la abuela. Cállate, le espetó Diana, y luego me miró. ¿Se trata de eso? Eres gay y estás enojada porque no lo sabíamos. Esto no se trata de mi sexualidad, mamá. Se trata de que lo elegiste a él por encima de mí, cada vez. Y finalmente me cansé de fingir que no dolía. Nunca lo elegí a él por encima de ti. La casa dice lo contrario. El dinero dice lo contrario. El hecho de que estés aquí defendiendo su adicción al juego, en lugar de disculparte por vender mi herencia, dice lo contrario. No era tu herencia. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era yo para ella? ¿Qué era yo para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego que había estado ardiendo durante años. La voz de Diana era apenas un susurro cuando finalmente respondió. Tú eras la fuerte, eras la que no nos necesitaba. Tenía 8 años cuando papá se fue. Te necesité entonces. Tenías a tu abuela porque me entregaste a ella cada vez que pudiste, porque ella sabía cómo amarte mejor de lo que yo sabía. La confesión golpeó la habitación como un golpe físico. Incluso Carlos parecía sorprendido. Mamá, empezó, pero Diana levantó una mano. Es verdad,
Rosa sabía cómo amarte. Yo solo sabía cómo preocuparme por ti. Y Carlos miró a su hijo con algo que podría haber sido decepción. Carlos sabía cómo necesitarme, así que elegiste al que te necesitaba por encima de la que te amaba, dije. Elegí mal. Las lágrimas de Diana caían libremente ahora. Elegí mal, y no sé cómo arreglarlo. Miré a esta mujer que me dio la vida, que me crió, que me falló de maneras que todavía estaba descubriendo. No puedes arreglarlo, dije en voz baja, pero puedes dejar de empeorarlo. La ceremonia de inauguración tuvo lugar un martes por la mañana en octubre. El periódico local envió un fotógrafo y el alcalde apareció con una de esas tijeras gigantes que les encantan a los políticos. Claudia estaba a mi lado en el porche delantero, sosteniendo un extremo de la cinta roja. Sus hijos, mi sobrina y mi sobrino, que apenas me conocían, la flanqueaban a cada lado, vestidos con su ropa de escuela y con un aire ligeramente confundido sobre por qué esto era importante. ¿Lista? Zrenia, le pregunté. Lista. Las tijeras cortaron la cinta y una pequeña multitud de vecinos y simpatizantes aplaudió. El letrero que había encargado fue develado junto a la puerta principal. La Casa de Rosa, vivienda de transición para mujeres y familias. Tu abuela estaría orgullosa, dijo la señora Patterson, secándose los ojos con un pañuelo. Espero que sí. Diana no había venido a la ceremonia, tampoco Carlos. Los había invitado a ambos, pero el silencio de su parte había sido respuesta suficiente. Los primeros residentes se mudan la próxima semana. Le dije al reportero que se había quedado para una entrevista. Podemos alojar hasta 6 familias a la vez, con una estancia promedio de 18 meses mientras se recuperan. ¿Y está financiando esto enteramente a través de su negocio de diseño? La inversión inicial, sí, pero también estamos solicitando subvenciones y buscando alianzas con la comunidad. Hice un gesto hacia Claudia, que estaba ayudando a sus hijos a explorar el patio trasero. Nuestra primera residente también servirá como nuestra administradora de la casa. Tiene experiencia en trabajo social. Después de que la multitud se dispersó, Paola y yo nos sentamos en el columpio del porche que había instalado donde solía estar el viejo balancín de la abuela Rosa. ¿Cómo se siente?, Zrenia preguntó. Extraño, bien, caro. Me reí. Acabo de gastar 7,5 millones de pesos en una casa que podría haber tenido gratis hace 7 años. Pero no habrías estado lista para ella hace 7 años. Tenía razón. La chica que había dejado este pueblo estaba rota, enojada, desesperada por demostrar su valía. La mujer que había regresado tenía los recursos y la fuerza emocional para realmente marcar la diferencia. Claudia me contó algo interesante ayer, dije. ¿Fue que Carlos la llamó? Está en algún tipo de programa de tratamiento ahora, terapia para la adicción al juego. Eso es bueno, ¿no? Quizás. También dijo que preguntó por los niños, por verlos más. Y ella dijo que lo pensaría si se mantiene limpio y arregla sus finanzas. Paola se quedó en silencio por un momento. ¿Y tu mamá? Me había estado preguntando lo mismo. Diana había llamado 2 veces desde la fiesta, pero había dejado que ambas llamadas se fueran al buzón de voz. Sus mensajes eran divagantes, apologéticos, llenos de palabras como malentendido y si tan solo me hubieras dicho. No lo sé todavía. No tienes que decidir hoy. Lo sé. Un coche se detuvo en la acera, un Honda destartalado que se parecía mucho al que yo conducía cuando me fui. Una mujer se bajó, seguida por 2 niños pequeños. Parecía nerviosa, apretando una carpeta de papeles contra su pecho. Esa es María, dije, reconociendo a nuestra segunda solicitante. Se muda el jueves. La vimos caminar por el sendero delantero, sus hijos siguiéndola con los ojos muy abiertos. «Jimena», gritó. Lamento molestarla, pero quería agradecerle de nuevo.
Este lugar va a cambiar todo para nosotros. Esa es la idea. Después de que María y sus hijos se fueron, Paola y yo nos sentamos en un cómodo silencio mientras el sol se ponía detrás del encino en el patio trasero. Probablemente debería irme a casa, dijo finalmente. O podrías quedarte a cenar. Estoy haciendo el estofado de res de la abuela Rosa. Paola sonrió. Me encantaría. Mientras entrábamos, vi mi reflejo en la ventana delantera. Por un momento, vi ambas versiones de mí misma. La niña que había tallado su nombre en un árbol, desesperada por pertenecer a algún lugar, y la mujer que había comprado ese árbol de vuelta y lo había convertido en algo hermoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ariadna. Vi la cobertura de noticias. «¿Te ves feliz?», respondí. «Lo estoy». Y por primera vez en 7 años, lo decía en serio. La casa estaba llena de luz y risas de nuevo. No de la manera en que había estado con la abuela Rosa. Ese era un tipo de amor diferente, un tiempo diferente. Esto era algo nuevo, algo que había construido con mis propias manos y mi propio corazón. En la cocina, saqué el viejo recetario de la abuela y encontré la tarjeta del estofado de res, escrita con su cuidadosa caligrafía. Al final, había añadido una nota que nunca antes había notado. El amor no es algo que se hereda, es algo que eliges dar. Sonreí y empecé a reunir los ingredientes. Afuera, el encino montaba guardia sobre la casa, sus ramas lo suficientemente fuertes como para sostener lo que viniera. Fin de la historia.